Yo soy madre de 3 bellas hijas, Rosa, Andrea y Leticia. Soy una mamá que, como la mayoría, estaría dispuesta a hacer lo que fuera por sus hijas, daría hasta la vida por ellas. Les cuento que en cuanto mis hijas eran pequeñas, mi esposo, al ver que no podía mantenernos y al ver que la situación estaba muy difícil, tomó la decisión de irse a buscar trabajo a Estados Unidos. Él y un primo se fueron en busca del sueño americano. No les fue nada fácil cruzar al otro lado. Al principio tuvieron algunas trabas porque no encontraban un coyote que fuera de fiar, ya que hay muchos que solo se dedican a estafar. Lo malo es que ellos no tenían contactos y tuvieron que andarse moviendo para encontrar quien los cruzara para el otro lado. Por fin, cuando lograron ir más allá de los límites de la frontera, mi esposo poco a poco comenzó a establecerse y después de 10 años él sigue allá. Pero mi esposo desde siempre se ha mantenido en contacto con nosotras y está al tanto de los triunfos y fracasos que se viven en casa. También nos envía dinero y nos tiene viviendo dignamente, así que desde entonces me quedé a cargo de la casa y del cuidado de mis hijas. Yo he sido para ellas madre y padre, tarea difícil, porque jamás podré llenar el lugar que le corresponde al padre. Sé que lo intento, y ante ellas siempre me mostré fuerte, pero en el fondo desearía que estuviera su padre con ellas. Para mí lo más difícil fue cuando mis niñas se convirtieron en mujercitas, y con eso fueron creciendo las responsabilidades de crianza. Una tarea muy difícil para estos tiempos modernos y peligrosos. Pero con mucho orgullo yo puedo decir que las eduqué con valores y respeto en base a mis acciones y mis conocimientos. Asimismo, mis 3 hijas son mujeres de bien, son trabajadoras, responsables, serviciales y muy educadas. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Mis hijas me han llenado de felicidad desde el día en que nacieron. Aunque también es una realidad que la vida nos puede llevar por caminos que se nos salen de control. El caos puede invadir hasta el lugar más pacífico, como en este caso lo fue mi familia. Hace tiempo mi hija, la de en medio, Andrea, cuando terminó sus estudios, comenzó a buscar trabajo, y por su buen promedio y referencias escolares, una amiga de la familia la impulsó a entrar a trabajar a un banco de prestigio. Fue ahí en ese banco donde conoció a Bernardo, quien ocupaba el puesto del gerente. Andrea quedó fascinada con ese hombre desde el primer día que lo conoció. Y debo admitir que realmente ese chico era muy atractivo, pero algo no andaba bien con él. Mi hija lo enalteció, exageró, haciéndolo ver como si Bernardo fuera el único hombre de este planeta, pues él cubría todo lo que Andrea buscaba en una pareja. Él era muy guapo, inteligente, con buen gusto para vestir, siempre olía muy rico a perfumes caros, era alto, con un cuerpo atlético, y lo que más le gustaba a Andrea era la manera en que la trataba, pues Bernardo sabía bien cómo manipular a las mujeres. Él se comportaba muy educado y respetuoso, siempre tan atento y cordial aparentemente. Así que con todas esas cualidades, ¿quién no se va a deslumbrar? Y mi hija estaba dispuesta y decidida a conquistarlo. Andrea también se propuso esforzarse mucho para ser de las mejores en el banco, y así ir escalando hasta llegar a tener un muy buen puesto. Mi hija tiene una ambición de nacimiento, como la de su padre, de siempre ser la mejor y de lograr tener todo lo que ella quiere, sin importar cuál sea el costo. Y claro que también en sus metas estaba el ganarse el corazón de Bernardo, pero eso sí, tenía mucha competencia con sus compañeras del trabajo. Bernardo se había convertido en una especie de trofeo para todas las chicas que laboraban en el banco, y ahí todas se le insinuaban y le hacían su esfuerzo para conquistarlo. A ese foco rojo no le puso atención mi querida hija, pues aquella popularidad era obvio que el tal Bernardo la estaba usando muy a su favor. Después de un tiempo de estar trabajando, esforzándose y estudiando mucho, Andrea logró su primer objetivo. Llegó con la gran noticia de que sus esfuerzos por fin habían tenido frutos, pues la habían ascendido por fin en el trabajo. Mis otras hijas y yo estábamos muy orgullosas de Andrea por haber logrado uno de sus sueños. Así que le festejamos en un restaurante y mientras comíamos, Rosa, la mayor de mis hijas, le dijo a Andrea en tono de broma: «Ahora ya solo te falta conquistar al guapote de Bernardo».
Andrea, con esa mirada retadora, asintió con la cabeza confirmando que aquello era verdad. Ahí fue donde yo como madre intervine, tratando de hacerle entender a mi hija que no se obsesionara con ese muchacho, pues no le convenía, porque él le generaría muchas decepciones y tragos amargos. Ella sabía de la popularidad que tenía Bernardo con sus demás compañeras del trabajo, y sabía que él podía andar con cualquiera en el momento que él lo deseara. Por eso, si Andrea buscaba tener una relación duradera con Bernardo, él no era el indicado. Pero como siempre los consejos de una madre, los hijos siempre los ignoran y no hacen caso. Andrea no fue la excepción, y comenzó a llamar la atención de Bernardo, y poco a poco lo fue seduciendo y conquistando. Mi hija era muy inteligente, y sumado a eso, era bellísima, por lo que comenzó a vestirse de formas más provocativas. Empezó a manejar su imagen de modo que para Bernardo fuera irresistible acercarse a ella del modo en que mi hija deseaba, y seguro que lo conseguiría. Un buen día, Andrea y Bernardo llegaron tomados de la mano a mi casa. Ellos por fin habían iniciado una relación. Mi hija se veía muy contenta, feliz y radiante. Iban a pedirme permiso de que pudieran platicar dentro de la casa los días que Bernardo iría a visitar a Andrea, pues de estar afuera tenían miedo a la inseguridad de las calles, y nosotros pues vivíamos en una colonia peligrosa. A mí no me quedó de otra más que acceder a su petición, pero eso sí, les pedí mucho respeto dentro de mi casa. Les pedí también que no duraran hasta muy noche echando reja, porque aunque mis hijas ya estaban grandes, yo no permitía que estuvieran hasta altas horas de la noche con sus novios. Al despedirse Bernardo esa noche, yo les externé mi preocupación a mis otras hijas sobre esa relación amorosa. Esta no me convencía del todo. Yo no quería que Andrea fuera a sufrir por ese hombre. Pero mis hijas me tomaron de exagerada y me pidieron que no me metiera en la relación de Andrea. Pasaron las primeras semanas y todo era color de rosa entre los enamorados. A estos se les veía muy felices. Bernardo era muy detallista con mi hija y muy atento. La tenía cautivada, justo en la palma de su mano. De tanta convivencia en la casa, Bernardo poco a poco fue invadiendo nuestras vidas. No solo convivía ya con Andrea, también comenzó a ganarse nuestra aceptación. Él nos llevaba a todas detalles. Llegaba con comida a la casa y comíamos todos juntos, convivíamos. Él implementó en mi casa la noche de películas y asignó los sábados de paseo. En todo lo que ya hacíamos en la casa él estaba incluido. Supo cómo ganarnos a todas con sus detalles y sus atenciones. Ante la falta de la figura paterna que brindara protección, amor y cuidados, Bernardo cubrió ese enorme vacío en la vida de mis hijas y se volvió muy importante para ellas. Y es que pese a que mi esposo se mantenía en constante comunicación con nosotras desde que se fue, aún así era un padre ausente y les hacía falta tanto como a mí. La presencia de este muchacho a mí me hizo sentir nuevamente la necesidad de tener un hombre a mi lado, pues aunque mi esposo y yo siempre estábamos en comunicación por videollamada, mi cuerpo, mi piel estaba necesitada de contacto físico. Yo era joven y para nada de mal ver. Y siendo realistas, mi esposo ya no volvería, mis hijas se casarían, y yo me podría quedar vieja y sin haber hecho nada de mi vida, solo por el acto de servir a todo mundo. Había una fría soledad en mi cama. Yo también tenía ganas de que me amaran, de que me tocaran, pues ya eran muchos años de soledad entre las sábanas de mi cama. Ante eso solo me consolaba tocándome e imaginándome que Bernardo a mí también me hacía el amor, que me hacía suya. Yo mordía las sábanas imaginando que me dominaba y que me llenaba de placer, porque yo sabía que él también me coqueteaba y se me insinuaba. Era irresistible no pensar en aquello. Él era como el agua que había llegado a mi desierto. Sin embargo, mi moral era mayor. Yo jamás traicionaría a mi hija acostándome con su novio. La fría verdad es que Bernardo despertó en cada una de nosotras una necesidad de tenerlo cerca y aceptarlo como un miembro más de la familia. Y eso no era bueno, pues dejé de ver la verdadera realidad de lo que estaba ocurriendo en mi casa, y como madre protectora bajé mucho la guardia que me hacía estar al pendiente de mis hijas, pues pronto me fui dando cuenta de que él
Tenía extrañas intenciones con todas. Yo no me di cuenta de que el amoroso y atento Bernardo con el tiempo se fue transformando en un verdadero monstruo. Se convirtió en un hombre violento, sobre todo con Andrea. A ella la maltrataba y la hacía sentir muy mal para tenerla controlada. Dentro de mi casa, mis hijas tenían que empezar a hacer lo que él decía, y en el trabajo las amigas de Andrea le empezaron a decir que Bernardo la engañaba con varias de las compañeras. Cuando mi hija se atrevió a reclamarle por los engaños con diferentes mujeres, este le dio sus primeros golpes, dejándole moretones en diferentes partes del cuerpo, pero se aseguró de golpearla donde las marcas se pudieran cubrir con la ropa, para que así nadie nos diéramos cuenta. Andrea, como seguía ciegamente enamorada de él y veía que nosotras estábamos felices con Bernardo, fue callando todo lo que él le hacía, pero poco a poco fue apagándosele ese brillo radiante que tenía mi hija hacia la vida y hacia su persona. Él continuaba metiéndose en mi casa como si nada, pero un día ocurrió esa gota que derramó el vaso. Él, muy patán, no satisfecho con tener a mi hija Andrea a su disposición, y todas esas mujeres del trabajo como sus amantes, y no sé cuántas mujeres más, el desgraciado enamoró a escondidas a Leticia, mi otra hija, a la más pequeña, y en mi propia casa la hizo suya no sé cuántas veces, pero al final nos dimos cuenta. Una ocasión, cuando mi hija, Rosa, la mayor, llegó antes de lo previsto a la casa, abrió la puerta y los encontró en la sala desnudos haciendo el amor en los sillones. Rosa se quedó un momento pasmada, no podía creer que se atrevieran a tanto. Después reaccionó y lo corrió, echándole toda su ropa a la calle. Bernardo quedó casi desnudo sobre la banqueta y rápidamente Rosa me llamó por teléfono. Yo no lo podía creer, fue una impresión muy fuerte y desilusionante. Comencé a sentir mucho odio hacia él y esa venda en los ojos que yo traía se desvaneció por completo y comencé a ver la realidad de la situación. Lo ocurrido entre Bernardo y Leticia desató una fuerte discusión entre nosotras, todo antes de que llegara Andrea de trabajar. Y Rosa confesó que Bernardo a ella también se la había insinuado en distintas ocasiones. Rosa fue de carácter más fuerte que Leticia, quien sí cedió finalmente a los bajos instintos de aquel miserable. Yo por mi parte las escuchaba, sentía culpa, porque yo también deseaba a ese infeliz, pero lo oculté. Yo no iba a decirles ni a confesarles que tenía fantasías sexuales con él. Sé que también fui fuerte, porque era muy fácil caer ante él. Bernardo sabía cómo acercarse a cada una de nosotras, de una manera muy sutil y ventajosa en cada detalle, con atenciones, con miradas discretas y provocativas, pero sobre todo provocaba que nuestros cuerpos tuvieran contacto a él. Él nos acariciaba la espalda, las manos, ese roce de piernas por debajo de la mesa cada vez que nos sentábamos a comer. Su pura presencia fue enamorando a todas las mujeres de mi casa, incluyéndome. Y aunque mi hija Rosa, la mayor, lo rechazó, se notaba en su mirada que también lo deseaba. Lo que yo no entendía y me reprochaba era cómo yo había permitido que esto hubiera llegado tan lejos, y comencé con esto a sentir un repudio fuerte hacia mí, hacia él. Mi odio fue creciendo. Cuando Andrea llegó esa tarde de trabajar, estábamos esperando, y como era de costumbre, siempre ella llegaba en compañía de Bernardo. La vimos entrar sola a la casa, y yo le pregunté por él. Yo quería saber si él ya se nos había adelantado en dar la noticia de lo ocurrido con Leticia, pero Andrea respondió con una voz triste y apagada que no lo había visto, porque Bernardo se reportó enfermo y nos dijo que ella más tarde iría a visitarlo para atenderlo. Pero Rosa la interrumpió diciéndole la verdad de por qué Bernardo no se había presentado a trabajar. Le contó cómo ella sorprendió a Bernardo y a Leticia en la sala de la casa, completamente desnudos y haciendo el amor. Andrea la escuchaba atentamente, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Ella observaba a Leticia con odio, y yo solo las miraba a las tres, cómo se estaban destrozando a palabras. Siempre habían sido unidas y se protegían entre ellas, pero todo eso se estaba muriendo en ese mismo instante por culpa de ese maldito patán. Cuando Andrea le reclamó a Leticia que por qué lo había hecho, si ya sabía que era su novio, ella confiaba en ella por ser su hermana. Leticia respondió diciendo que ella quería demostrar que podía dominar a Bernardo,
no como Andrea, que terminaba siendo sumisa y golpeada por ese maldito. Ese comentario me congeló el alma por dentro. No podía creer que, aparte de todo el daño que ese maldito hijo de perra se había atrevido a hacerle a mi hija, yo estúpidamente le puse todo en charola de plata y no me di cuenta del abuso tan grande que se estaba cometiendo ante ellas. Yo me levanté de la mesa y, llena de rabia, quería golpear a Leticia, porque yo no sabía en ese momento que Bernardo golpeaba a Andrea. Ella me había ocultado eso. Yo, muy molesta, lo que hice fue estrujarla del cuello y de la blusa, y le reclamé lo que sabía y que me ocultó, también por lo bajo que había caído con el maldito de Bernardo. Yo quería culparlas a todas para evitar la verdad de que la única culpable era yo, por no saber cuidar correctamente a mis hijas y por abrirle las puertas de mi casa a ese imbécil. No pude más, era demasiado daño lo que yo había hecho en mi hogar por culpa de ese demonio de hombre. Así que no me quedó más que comunicarme con mi esposo para que me ayudara a tomar una decisión apropiada ante la inmensidad de aquel daño. Hablé con él y le conté todo. Mi esposo, furioso, me dijo que me mandaba dinero para mandarlo golpear, pero yo respondí que eso solo le duraría un tiempo y el daño que dejó en nuestra familia sería permanente, pues la relación entre hermanas, la armonía y confianza se había fracturado por culpa de Bernardo. Así que yo quería algo más doloroso para él. Mi esposo hizo una pausa en la llamada, se quedó pensando. Cuando habló, me pidió que yo hablara con su tía Zenaida. Ella era la tía que nadie quería, pues toda la familia sabía que ella se dedicaba a hacerle daño a las personas con brujería. Nadie la quería porque adoraba a los demonios como si fueran dioses. Yo le dije que no creía en esas cosas, que me parecía ridículo. Sin embargo, mi esposo en ese momento me confesó que él y su primo tuvieron que acudir a ella para que los ayudara a cruzar del otro lado, pues en 2 ocasiones lo intentaron y les había ido muy mal. Así que con la última opción, que era la tía Zenaida, ella les hizo rezos e hizo sacrificios de animales para que mi esposo y su primo pudieran cruzar. Yo, llena de rabia por el veneno que había sembrado Bernardo en mi familia, le dije a mi esposo que aceptaba su propuesta. Al colgar con mi esposo, de inmediato busqué en la agenda el número de aquella mujer. Le marqué, y al comenzar a hablar con la susodicha tía Zenaida, a esta se le escuchaba su voz como rasposa y ronca. Me intimidó su voz por teléfono, y con pocas palabras me pidió que llevara una foto de Bernardo y su fecha de nacimiento. Fotos de él tenía por montones, no me fue difícil seleccionar algunas, y la fecha de nacimiento me la sabía de memoria. Con todo eso listo, acudí con la tía Zenaida, con la bruja. Ella no hablaba mucho, solo lo necesario. Es más, ni siquiera me saludó al verme. Solo extendió la mano y me pidió la foto y la demás información que le entregué en un papel. Después de ahí me miró con cara de enojo y me dijo: «Ni creas que por ser esposa de mi sobrino no te voy a cobrar este trabajo, ¿eh? Déjame te adelanto que les va a salir muy caro, porque mi trabajo lo vale». Yo, también alterada por su manera de tratarme, le dije que no quería las cosas gratis, que yo le pagaría hasta el último centavo. Ella solo respondió y me dijo: «Así me gusta, que nos vayamos entendiendo, sobrina. Ahora quiero que veas cómo voy a hundir la foto de ese patán en esta botella de alcohol. Una vez hecho eso y con lo demás, ya no hay para atrás». Yo vi cómo la tía Zenaida sacó una botella de vidrio de una vitrina, en la cual había varios altares a entidades extrañas. Cuando abrió la vitrina, recuerdo que salió un aroma muy extraño y asqueroso de ahí, que me hizo sentir muchas náuseas. Ella tomó con sus manos la foto, abrió la botella y la introdujo. De inmediato la cara de Bernardo en la fotografía se comenzó a distorsionar. La tía Zenaida me miró y me dijo: «Así como se mira la foto del tipo, así se va a poner en la realidad. El vicio lo va a hacer que se pierda, lo va a transformar, hasta el punto que él mismo se chingue solito. De estos trabajos hago muchos, porque los pinches viejos nomás no entienden. Donde quiera la quieren andar metiendo, sin importarle las consecuencias. Pero bueno, también las pinches viejas bien pendejas, nomás les endulzan tantito el oído y luego andan abriendo las patas. Después andan de chillonas y vienen a mí,
para que yo les resuelva su pinche vida. Yo nada más escuchaba a la mujer con sus palabras de odio, pero por dentro quería salir corriendo de ahí. Hasta eso me hacía odiar más a Bernardo, pues si él no hubiera hecho todo aquello, yo no hubiera tenido que recurrir a la tía Zenaida. Me molestaba soportar a esa vieja bruja tan desagradable. Por eso entiendo que nadie en su familia la quería, y de esos pensamientos yo creo que ella me leyó la mente, porque antes de salir me miró tan feo que nunca podré olvidar a esa mujer. Hasta eso yo salí ya después tranquila, esperando ansiosa el momento en que el daño a Bernardo le llegara. Es una verdad que ese tipo de brujería no se ve de inmediato, así que tuve que esperar a ver lo que pasaría tiempo después. Pero mientras eso pasaba, mi hija Andrea se encargó de correr a Bernardo de su vida y de la nuestra. Después de la separación entre estos, las amigas de mi hija comenzaron a pasarle todos los chismes de Bernardo. Le decían que él realmente la quería, pues después de que terminaron, él ya no quiso tener amantes, él ya no le hacía caso a ninguna. Él insistía a Andrea para que regresaran, pero ésta siempre se negó. Además, todo aquello comenzó a frustrar a Bernardo de una forma que comenzó a beber en exceso y también inició en el mundo de las drogas, y de eso ya no pudo salir. Dicen que Bernardo, de un tiempo muy corto, sufrió una transformación horrible en su persona, y de aquel hombre atractivo y guapo ya no quedaba nada. Pasó un tiempo más, él fue consumiendo más drogas y más alcohol. Todo aquello lo llevó a un triste y oscuro declive del que ya no podría salir. Una noche Bernardo estaba muy ebrio. Él necesitaba salir por más alcohol. Él no podía ya ni con su alma, y así tambaleando salió a la tienda de licores. Él no supo quizá ni cómo regresó y entró de nuevo a su casa. Sin embargo, sería la última noche que Bernardo probaría un trago de alcohol. Ese fue su último día con vida. Al entrar en su casa, estando en la sala, llevaba la botella de licor en su mano, y de lo borracho que andaba, él tropezó y cayó sobre una pequeña mesa de centro que estaba hecha de cristal, y al intentar él meter las manos, la botella que llevaba en su mano izquierda impactó el cristal y lo quebró en varias partes, convirtiendo aquellos fragmentos en armas letales. Lo trágico ocurrió porque la cabeza y el cuello de Bernardo cayeron sobre los cristales. Uno de estos se le introdujo directo en un ojo, llegándole incluso hasta lo más profundo de la cabeza. Otro de estos le hizo un corte muy profundo en el cuello, provocándole que se comenzara a desangrar. De tan ebrio que estaba Bernardo, él ya no fue consciente de lo que estaba ocurriendo, y eso provocó que no recibiera atención médica oportuna, lo cual lo llevó a una muerte horrible. Cuando encontraron su cuerpo, la sangre había inundado el lugar, así como las moscas y otros bichos que se posaban sobre su cuerpo. Fue impresionante cuando nos enteramos de cómo ocurrió aquello, de cómo fue su trágico final. Aquello fue una noticia muy impactante, sobre todo para Andrea. Bernardo había sido su gran amor, y jamás lo superaría. Mis hijas jamás volvieron a ser las mismas después de la muerte de Bernardo y todo lo que había pasado con él. Andrea, por su parte, tomó la decisión de vivir sola, pues ya no quiso convivir con sus hermanas. Hasta la fecha siguen peleadas. Leticia se fue a estudiar a otro municipio. Supongo que no soportó la deshonra, y Rosa, en cuanto encontró la oportunidad, se juntó con un muchacho y se fue a vivir con él. Yo me quedé completamente sola en mi casa, sin la alegría de la compañía de mis hijas. Al sentirme así, devastada, pensé que podía convencer a mi esposo de que, después de tanto tiempo, fuera momento de que regresara conmigo. Pero al hablar con él y pedirle que volviera, lo fui orillando a que me hiciera una confesión. Tantos años lejos lo habían convertido en un hombre con doble vida. Aquí con nosotras tenía una historia y una familia abandonada, pero en Estados Unidos él tenía otra historia y otra familia con la que ya había 2 hijos de por medio, con los que sí convivía y a los que sí amaba. Con su confesión terminó por romperme por completo el corazón y los deseos de vivir en este mundo. Ahí terminé toda relación con él y a la fecha no he sabido más de mi ex esposo. Creo que por acudir al mal y a la brujería para hacerle daño a una persona, yo también estoy recibiendo mi castigo. Estoy viviendo sola, abandonada y triste. Ahora toda mi vida está destruida.
Solo me queda intentar comenzar de nuevo, o también está la opción de rendirme y dejarme morir en el intento de salir de este infierno.